de ti mismo. La semana ha sido difícil. Ha caído precisamente donde pensabas mantenerte firme y llegas antes él con las manos vacías, convencido de que primero tendrás que merecer ese escuchado. Es precisamente ahí donde quiero detenerte hoy, hermanos. La respuesta a tu oración no es un salario, no es una recompensa que Dios te entrega al final del mes, porque tu conducta haya sido lo suficientemente ejemplar como para justificarla. No la merece. Y la buena noticia, la que lo cambia todo, es que no tienes que merecerla, porque la recibes como herencia. Amén. Así es. Mira a un niño en una casa. No se sienta a la mesa recitando la lista de sus buenas acciones del día. No negocia su comida demostrando que se ha portado bien. Come porque pertenece a esa familia. Su lugar en la mesa no depende de su rendimiento, sino de su nombre. Es hijo, y un hijo no compra lo que su padre ya le da por amor. Ha dado su hijo, más amor no puede dar el Padre, porque ninguno de nosotros daríamos nuestro hijo en una cruz. Nadie. Y lo que ha hecho el Señor, lo ha hecho y nadie se lo puede imaginar. Ese es lo que muchos de ustedes han olvidado en su vida de oración. Se presenta ante Dios con una contabilidad. Le muestran sus esfuerzos, marcan sus progresos y esperan que la balanza se incline a su favor. Oran como un empleado que reclama su salario, cuando en realidad son hijos que heredan de una promesa. Y mientras oren como empleados, temblarán con cada petición, porque un empleado siempre puede ser despedido. Pero escuchen lo que declara la palabra acerca de su identidad. En Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios por Cristo. El derecho no es un favor condicionado, no una posibilidad lejana. Es derecho. El derecho lo tenemos, no lo ha dado. Y Pablo va aún más lejos. Así que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por la gracia de Dios. En Gálatas 4:7 lo dice. Ya no eres esclavo, eres hijo. Y la herencia que te corresponde no fue obtenida por tu conducta. Fue adquirida por la sangre de Jesús. Él fue quien pagó el precio de tu lugar en la mesa. Él te hizo entrar en la familia. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Por lo tanto, tus bendiciones no son recompensadas por sus buenas conductas, son derechos familiares sellados con la sangre del Hijo. Por esto te invito a cambiar la actitud cuando te acercas a Dios. Deja de venir como un mendigo que debes demostrar tu valor. Ven como un hijo que conoce su lugar. Cuando ores, no empieces enumerando tus faltas por disculparte, por advertir y a pedir. Empieza recordando quién eres.
un coheredero con Cristo. Y dice en Romanos 8:17, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Amén. Y si el acusador vuelve a susurrarte que no has sido bastante fiel para escuchado esta semana, a pesar de tu sincero deseo de caminar rectamente delante de Dios, respóndele con la cruz. En la cruz te lo ha dado todo. Y lo tienes todo. Por herencia. Por amor. Porque no puede ser más amor. No es tu fidelidad que abre el cielo, sino la de Jesús, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. Que el Señor te conduzca sobre tu gracia y que te permita orar ya, no con miedo en el vientre, sino con la seguridad en el corazón. Que tengas un excelente día en la presencia de Dios. Amén. Con todo mi amor, Gloria a Dios. hermanos. Eso ha sido mi lucha esta semana. Amén. Vale, un fuerte aplauso para José. Bueno, llegó el momento de compartir la palabra, de compartir el mensaje que Dios hoy trajo para su pueblo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Estás presto a recibir el mensaje de Dios? Y si es así, déjame decirte, mirad cómo oís, pues con la medida que midáis, dice la palabra de Dios, también seréis medidos. Es decir, si tú hoy estás presto a recibir el mensaje de Dios, si tú tienes una buena predisposición a escuchar la palabra que hoy el Señor trae para con tu vida, la palabra de Dios dice hoy, y esa será la revelación que tú te lleves. Así que vamos a recibir a un guerrero que Dios tiene armado con su palabra, un hombre que es de bendición, nuestro amado hermano y nuestro pastor Sergio. Recibámosle con un fuerte aplauso. Amén, gloria a Dios. ¿Se me escucha? Sí. Gloria a Dios. Se monta con el de solapa. Se monta con el de solapa, creo. Lo dejo aquí entonces, no me lo pongo. Lo dejo aquí. Amén, que estamos de estreno hoy. Estamos ajustando los botones. Muy bien. Amén, gloria a Dios. Quítale ganancias si ves que se monta. Gloria al Señor. Voy a quitar esto por si salgo corriendo por un lado. Gloria al Señor. Amén. Buenos días a todos. Qué alegría, qué gozo poder estar alabando al Señor junto con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan notado la misericordia del Señor en sus hogares, en sus casas. Bueno, le damos gracias al Señor por esa palabra que trae José. La verdad que tenemos acceso, entrada con confianza por medio de Jesús, por medio del Hijo, a su presencia. Así que qué bueno saber que Dios es nuestro hacedor, no nos hicimos a nosotros mismos, ni venimos del mono, eso es un suspiro ya. Así que menos mal que el Señor no, es nuestro hacedor. Fíjense que dice que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, Él está presto a tu voz y a tu oración.
Él te ha escogido como hijo y como hija, y no eres una casualidad, eres una causalidad. Así que le damos gracias al Señor porque nos ha dado esa cercanía en oración, como dijo Jesús, que cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto. Qué hermoso esa palabra, ¿no? El Señor te ve en lo secreto y te recompensa en lo público. Qué bueno es Dios. Amén. Nuestro pastor Florentino decía, no, Dios es más que bueno. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, por favor. Si vemos que se monta mucho cojo el otro. Amén, gloria al Señor. Capítulo 3 de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 7 al 14. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor, para leer la palabra de Dios, el que pueda. Y habla del reposo del pueblo de Dios. Y dice así la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando aquí y quién está diciendo? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y este es el versículo clave que me movió a estudiar el texto. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, oramos, clamamos al trono de la gracia por esta palabra, Señor, para que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Adéntranos en tu revelación, sumérgenos en tu espíritu y en tu palabra. Necesitamos verte, oírte y conocerte por medio de tu palabra. Queremos ser un pueblo que no solamente te honre de labios, sino con el corazón, que te adore en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amado Dios. Usa mi vida en esta mañana, Señor. Usa mi boca, dame sabiduría para predicar de tu palabra. Trae el respaldo, la unción, el denuedo, la gracia, la dicha para poder hablar de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. He titulado al mensaje de esta mañana, Participantes de Cristo. Qué emocionante, qué buena noticia que usted y yo somos participantes de Cristo. ¿Cuántos quieren participar de Cristo? No está diciendo el texto participar de usted, está diciendo participar de Cristo. Nuestra participación es en el Hijo de Dios. Así que para contextualizarnos, hay algo que hay que notar, y es que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo dice. Y el texto lo que viene aplicando es la experiencia del pueblo de Israel en el desierto a los peligros que enfrentamos hoy la iglesia. No vayan a pensar que aquel suceso o las cosas que tuvieran que enfrentar, aunque no estemos en un desierto literalmente,
no podamos enfrentar esas connotaciones en un desierto aplicando espiritualmente a los problemas, las circunstancias de las vidas, todas las cosas que tenemos nosotros que afrontar. Recuerden, mis hermanos, que cada vez estamos más cerca de los días de Noé, porque así será la venida del Hijo de Dios, así va a ser la venida del Señor. Va a haber una multiplicación de la maldad en una medida asombrosa, y ya lo estamos viendo. Ya eso está asomando, como se dice, las orejitas. Así que hay una multiplicación de la maldad, pero eso va a crecer. Al punto que dice que en los días de Noé a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. O sea, le dolió en el corazón. No sé si alguna vez te ha dolido el corazón por algo, por alguien. Pero es tremendo ese suceso, ¿no? Llegar a ese colmo que a Dios le duele en el corazón. Por lo tanto, el texto está aplicando nos está aplicando lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto. Fíjate que una de las cosas que el texto nos está alertando es a tener cuidado con la incredulidad. O sea, los cristianos debemos de proteger nuestra propia resistencia y la de los hermanos también. Por eso dice que nos exhortemos, es decir, que nos animemos unos a otros, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. El Evangelio, al hablar de profesión, está hablando de oficio, está hablando de trabajo, de profesión, en el que nosotros nos mantenemos firmes. Es decir, recibimos su palabra, vivimos, transmitimos el mensaje del Evangelio estando en la presencia del Señor. Ese es el contexto de este versículo. El texto establece la superioridad, o viene hablando de lo que viene hablando el texto para que sepamos, viene hablando de la superioridad que tiene el Evangelio a diferencia de la ley. Y lo que viene explicando y advirtiendo es que si el castigo en el desierto por desobedecer la ley fue severo, mucho peor van a ser las consecuencias al no creer en el Evangelio. Eso es lo que viene diciendo, mis hermanos. Nosotros creemos que la iglesia va a ser raptada, por eso cada vez suena mal lo de los ovnis, porque va a haber mucha gente que en la tierra va a desaparecer, mis hermanos, y esa es la iglesia. Creemos que nosotros vamos a volar, así lo dice la Biblia, y entonces muchos se van a quedar. Ahí es donde se va a establecer el reino del anticristo, el nuevo orden mundial, una sola moneda, en fin, toda la agenda 2020-2030 está, cuando usted la analiza a lo primero, parece como muy bonito, parece en principio muy bonito, pero el fondo se ve la plataforma del anticristo. Ahora, el reino del anticristo, para mí, no se puede manifestar hasta que la iglesia no esté, porque dice Tesalonicenses que la iglesia detiene al inicuo. Nuestra intercesión a través del Espíritu Santo no permite. Porque dice que Él refrena, dice, pero cuando Él se ha quitado, cuando él se vaya y nos juntemos con el Señor en el aire, entonces se manifestará aquel inicuo. Así lo dice la palabra. Aunque hay otros puntos de pensamiento, de acuerdo a la escuela teológica que estudiemos. Pero claro, el anticristo no puede manifestarse, si no nos vamos a chivar a todo el mundo. Diríamos, ese es el anticristo, ese es el que os hemos dicho tantas veces, ese es. Lógicamente nos matarían, se levantaría. Hay otros que piensan que vamos a sufrir la gran tribulación y los cristianos nos van a asesinar. Ya está pasando en Nigeria, Corea del Norte, en otros países, ¿no? El asunto es, hermanos, que el Evangelio es superior a la ley, y desestimar lo que Dios ha dado a través de su Hijo va a traer consecuencias terribles, porque si la iglesia es raptada y uno se queda aquí y vive la gran tribulación, solamente tienes que darte un paseo por los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Así que el texto describe un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel.
por haber endurecido. Y me llama la atención cómo el Espíritu Santo dice, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, está diciendo que tú voluntariamente puedes abrir tu corazón o lo puedes cerrar. Puedes recibir lo que Él dice o lo puedes rechazar. Dice, no endurezcáis. Eso implica la voluntad, nuestra propia voluntad. Así que fíjense cómo el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto viendo las plagas de Dios, viendo el poder manifestado de Dios, cómo lo liberó del ejército de Egipto y de Faraón cuando pasaban por el Mar Rojo, por ejemplo. Cómo ellos habían visto llover maná, beber de la roca. ¿Se acuerdan que hace unas semanas estuvimos hablando de eso? Cómo Dios hizo llover carne, codornices, dice como la arena del mar, como el polvo. Fíjense, mis hermanos, y aún así ellos se endurecían, porque a veces, hermanos, los desiertos, los procesos nos hacen olvidarnos que tenemos un Dios muy poderoso que no nos dejará soportar más de lo que nosotros podemos. No, a veces nosotros nos endurecemos, dejamos de pensar en Él, y esa palabra que dice me tentaron, esa palabra habla, como en la provocación, esa palabra provocación es rebeldía en el original también. Y como el pueblo, cuando está en altas temperaturas o no tenían dónde escoger, como en Egipto, dice la Escritura que el pueblo se acordaba de los tomates, de los pepinos, de las lechugas, se acordaban de lo que tenían en Egipto. Sin embargo, no tenían en cuenta cómo su gemido subió a Dios por la dura servidumbre que tenía Faraón sobre el pueblo. Cómo el sistema apretaba a través del trabajo, a través de los impuestos, cómo el sistema apretaba y cómo Dios los había sacado al desierto para que lo adorasen, los había bendecido, los sustentaba, pero el corazón del pueblo, decía, se había quedado en Egipto. Aplicado a nosotros, salimos, conocemos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, empezamos a ver el poder de Dios, cómo nos libera y nos traslada de las tinieblas que teníamos a su luz admirable, cómo ha cambiado nuestras vidas, cómo hacíamos, dónde vivíamos, cómo el Señor ha transformado nuestras vidas. Y a veces nos olvidamos y empezamos a decir, guau, vaya bailes que me pegaba en la discoteca, me pegaba unas fiestas, oye, cuando íbamos aquí, ¿te acuerdas qué tal? No, mis hermanos, dice que eso es una vergüenza, ni es bueno acordarse de eso. O sea, pero a veces el anhelo de la carne es lo que teníamos. ¡Guau! ¿Cuánto ganaba yo cuando estaba en el pecado? Eso sí, con mentira, picaresca, delinquiendo. En fin, nos acordamos de las cosas de antes. Y eso no es bueno. Y nos acordamos justo cuando estamos pasando un desierto, una prueba, cuando el Padre te está moldeando, cuando te está dando forma. Y a veces sucede de esta forma. Y el Señor les hablaba y ellos veían su obra, como la estamos viendo usted y yo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén. Así que el Señor tristemente no permitió al pueblo que entrara en la tierra prometida y en su reposo. Eso fue por causa de la incredulidad, porque no le creyeron. Así que fíjense que el destino del pueblo de Dios era el reposo de Dios, era el descanso de Dios. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 48-49. Vamos a leer algunos textos para ver el tema del reposo. Fíjate que el reposo es de Dios, no el tuyo. Dice reposo de Dios. Es como la gente que dice, yo tengo temor. No, perdona, el temor, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No es tu temor, es el temor del Señor. Y es muy diferente al temor de la gente. Es como aquí, el reposo es el de Dios. Leamos unos textos. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde yo voy a reposar? Usted está ahora reposadito ahí en la silla. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 4:14, para entender esta palabra, hacia donde el Señor nos quiere llevar. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. ¿Cuál era el destino del pueblo? El reposo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés y el pueblo recibieron las medidas del tabernáculo, del templo? Cuando usted analiza en el Pentateuco, usted ve cómo la gloria de Dios reposaba sobre el tabernáculo y sobre el templo. Fíjense, por ejemplo, lo que dice 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Entienden cuál es el reposo de Dios? Fíjense lo que dice el Salmo 62:5. Porque para el pueblo de Dios en el desierto no hubo reposo, no hubo paz, hubo confrontamiento, hubo muchas cosas que no se esperaban. Pero fue por la incredulidad, no creían. Mis hermanos, después de haber visto las 10 plagas, cómo llovía carne, pan, cómo brotaba agua de la roca, oye, ora al Señor. Pídele, métete con Él, sé sincero, arrepiéntete de tus pecados, cambia y pídele lo que necesita. Eres el heredero. Pídelo. ¿Qué necesitas? ¿Estás en el desierto? Muy bien. El Señor tiene que quitar todo para volver a amueblar. Él tiene que deshacer muchas cosas en tu vida. Te va a sacar a un desierto donde tú vas a decir, no hay nada, esto no tiene nada que ver con antes, ahora me aburro, ahora yo veo aquí, ahora no, es que Él te va a quitar todo y luego Él va a ir limpiando la casa, amueblando la casa, edificando la casa, tu vida interpersonal. Si el Señor no me hubiera quitado a mí las amistades en las que yo me movía, yo no podía estar hoy aquí. Hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que, ¿andamos con Jesús o no? Amén. Pues entonces yo sé quién es usted. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Dónde reposa tu alma? ¿Ves? No en la discoteca, no en la fiesta, no en el dinero, no en el vicio, no en la fornicación, no en el adulterio, no en que por aquí. ¿Ves? No hubo reposo, no hubo descanso para el alma del pueblo de Dios. A veces yo hablo con gente, o he hablado con mucha gente, que lo que anhelan es tener paz, simplemente. ¿Por qué? Porque la paz momentánea de este mundo, como acabo de decir, es momentánea. Tú tienes que estar consumiendo el mundo para darle paz a tu alma, a tu vida. ¿Cuántos saben que, como dijo uno, dice, aquí se acaba el dinero y se acaba el amor? Con Dios no es así. Mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. Él te da la paz y te la deja. Como decía José, que Cristo no está quitando, poniendo. Luego tú puedes tener una repercusión si te endureces como el pueblo, si cierras tu corazón a Dios. Puede haber una consecuencia. Pero esta promesa es tan maravillosa y tan grande, mis hermanos, que mi alma reposa. Cuando Dios reposa sobre mí, es allí hacia donde Dios los quería llevar. Todo aquello era una tipología de lo que hoy usted y yo vivimos, porque el templo hoy es usted y soy yo. Y eso es lo que ataca el reino de Satanás. Para que tu alma no repose, para que estés ansioso, afanado, buscando yo no sé qué, volviéndote a Egipto. Así que fíjense cómo Dios hace todo lo posible, mis hermanos, mis hermanas,
por tener una relación personal contigo. Todo lo hace por eso. Él quiere la intimidad más profunda contigo. Así que el reposo de Dios es el lugar de tu bendición. Y para estar en lo que Dios te ha prometido, está diciendo hay que esforzarse y hay que obedecer. Pero lo hermoso es que te está diciendo, si escuchas la voz del Señor, Él te habla. Usted ha nacido de nuevo. Tiene una nueva naturaleza. Dice Juan 1, versículo 13, no hemos sido engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios, engendrados. Eso es un evento sobrenatural, por eso usted y yo estamos aquí en respuesta a Jesús. Porque algo ha nacido en nosotros. Pedro dice que tenemos una naturaleza divina, somos nuevas criaturas. Somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno ejercemos un movimiento. Por eso, mis hermanos, dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Lo da como motivación, como aliento a todo lo que viene describiendo el texto. Somos participantes de Cristo. Esa palabra participantes está diciendo alguien que tiene parte de o parte con. Usted tiene parte de Cristo, parte con Cristo. Usted es participante de Cristo. Usted es alguien que tiene de parte de Cristo. Usted, esa palabra participantes en el griego dice que usted ahora está asociado, es socio. Usted, juntamente con el Hijo, se está ocupando en los negocios del Padre. Usted es partícipe, colaborador, amigo, compañero de Cristo. Es participante. Esa palabra es una palabra compuesta en el griego y lo que transmite es una participación en lo que se tiene. Usted y yo tenemos una participación en lo que tenemos de Cristo. Somos participantes de Cristo. Como hay un texto en Efesios 2:10 y la Nueva Traducción Viviente, cuando dice somos hechura de Dios. Mis hermanos, este es el milagro del siglo XX. Esto tenía que ser patrimonio de la humanidad. Mis hermanos, hay una regeneración, una recreación del Creador, hay un génesis, un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, es un evento sobrenatural en el ser humano. Esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio, que ya no se trata de tus defectos, de esas áreas que te han hecho tanto sufrir, ahora hay un área que es Cristo en usted, la esperanza de gloria, dice Colosenses. Fíjense, hermanos, que dice somos hechura de Dios, dice Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice somos la obra maestra de Dios. Usted es la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Así que somos revestidos de Cristo y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta lo importante que es su devocional, su oración, su integridad, sus discipulados, escudriñar la Escritura, su vida de oración, de alabanza, de adoración? ¿Se da cuenta? Porque dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Cuando usted entra en su cuarto, cuando usted está con la iglesia, cuando usted entra en la presencia de Dios, esa es la gloria. Usted nunca vuelve a ser el mismo. Usted ve que aquí estamos adorando y estamos en la gloria. Estamos en la presencia del Señor. Usted está siendo transformado a la imagen de Cristo. Usted está entendiendo cómo es Jesús. Por todo lo que su gloria proyecta y desprende su presencia. Así que tener parte con Cristo, ser participante de Cristo,
es tener parte con Cristo y es tener parte de Cristo. Y eso requiere mantenerse firme en la fe. Y esto no se trata de una única experiencia con Él, sino de una experiencia continuada. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas: oro con dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Había un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza divina, eran hechura de Dios, la obra maestra de Dios, pero estaban estancados, habían dejado de obedecer al Espíritu. Le estaba pasando como al pueblo de Israel, habían cerrado sus ojos, ya no leían, ya no escudriñaban, ya no les satisfacía como antes, ya no vivían su fe, el anhelo ferviente de estar en la presencia había menguado. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: pero ¿quién os hechizó? Esa palabra de quién nos fascinó es quién nos embrujó, quién nos hechizó. Vosotros que empezasteis bien, escuchando al Espíritu, corriendo bien, os habéis apartado el oído de la verdad, porque el Espíritu Santo te habla a través de la Escritura. Cuando usted anda con Jesús, si usted ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu, este libro es sobrenatural, te habla. Te habla. Eso fue lo que impactó mi vida, mis hermanos, que un libro me hablara. Y ahora entiendo por qué tantas películas en Hollywood con libros que hablan. Es verdad, las hay. Así que fíjense en la segunda parte del versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos, con tal, si es que retenemos, dicho de otra forma, en la Biblia de las Américas, con tal que retengamos, si es que retenemos, es un condicionante. Si es que retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¡Ay! Del principio. Es como le dice Pablo a Timoteo. Le habla en 1 de Timoteo 5:12 de nuestra primera fe. Lo que esto quiere decir es que nosotros vamos a participar de Cristo, de todo lo que nosotros venimos hablando, con la condición de retener firme la seguridad, la confianza y la fidelidad que pusimos en Él cuando creímos. Porque el amor de muchos se enfriará porque la maldad se multiplica. Y eso está pasando hoy. Este texto, cuando lo analizas, también habla de apostasía. El pueblo apostató en el desierto, perdió la confianza, cogió todo el oro y se hizo allí un becerro para adorarlo, entre otras cosas. La esperanza y la confianza que uno tiene cuando conoce a Cristo es la que debe de mantener, mis hermanos. Si usted ha caído, como le dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, si has caído de tu primer amor. Usted sabe que a lo largo de mis años en la iglesia he escuchado a muchos hermanos decir a los nuevos convertidos, decir: míralo, que está en su primer amor, míralo. Y yo me quedo pensando y digo: ¿y en qué amor estás tú? Si este es el primero y el único, que siempre está así. Y yo entiendo que lo que quieren decir es que a ellos se les ha aflojado, se les ha apagado, ya no sienten lo mismo. Y Dios quiere restaurar eso. Dios quiere levantarte en ese primer amor, en ese primer celo, en ese primer fervor que usted tenía, que se levantaba y lo único que decías: ¡Jesús! Y te tirabas para sentir la presencia del suelo. ¡Señor! Eso era. O es que ahora eres muy mayor. Porque el reino de los cielos es para los niños. Mis hermanos,
El ego, el egocentrismo, el orgullo, la soberbia, la altivez, los conceptos bíblicos, el envanecimiento bíblico, jactancioso, no permiten que a veces nosotros podamos expresar nuestro amor por el Señor. Es ser como un niño. Jesús, ¿qué es usted para Dios como Padre que es eterno? Si usted y yo en la eternidad somos como un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios que nos ha dado vida eterna, que nos creó para una eternidad. Pero usted entiende lo que queremos decir. Usted es partícipe de Cristo. Vamos a subir de nivel el asunto. Vamos a preguntarnos, ¿en qué medida estoy siendo partícipe de Cristo en mi vida práctica, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi ministerio? ¿Qué tipo de llamado tengo? ¿Entiendo el don? ¿Estoy sirviendo? ¿Me estoy discipulando? ¿Cuánto tiempo oro, escudriño y leo la Escritura? ¿Cómo yo estoy testificando del Evangelio a la gente? ¿Cómo yo estoy expresando a Cristo? ¿Cómo he desarrollado a Cristo? ¿Y cómo lo estoy expresando? Porque eso es un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús es el alumno de Jesús. Es el que sigue a Cristo. Es el que desarrolla a Jesús. ¿Qué concepto tienen de usted en su trabajo, en su hogar, en su vecindario? Eso me dice a mí si usted es partícipe de Cristo o no. No es lo que usted dice, es lo que usted hace, lo que a mí me dice cómo usted está creyéndole a Dios. Porque hay una evidencia y hay una prueba en el condicionante. Usted es partícipe de Cristo si es que retienes ese enamoramiento que tenías al principio de mí. Ese amor, esa confianza, esa fidelidad, esa integridad que tenías al principio. Solamente estoy diciendo esto, no para levantar el dedo en contra de nadie, sino para decirte, como ha dicho José, eres hijo o hija, solamente sé sincero y sincera con Él. Y ora en la intimidad y díselo, Padre, es verdad. Yo ya no tengo esa intensidad. Pero aviva el don del fuego que hay en mí. Produce el querer como el hacer por tu buena voluntad para que me ocupe en lo que tú me has dado. Es decir, lo que el Señor premia es la sinceridad, el arrepentimiento y la obediencia. Y ahí es que hay que esforzarse y concentrarse. Entonces, la perseverancia de un creyente, para mí, es la evidencia y la prueba de que ha recibido verdaderamente a Cristo como Salvador y Señor. Porque por sus frutos nos conocemos. Y esto de que por sus frutos los conoceréis, no es un versículo para estar señalando al otro, sino para estar examinándote a ti mismo. ¿Qué fruto tú estás dando también? Porque en todos hay una naturaleza caída y una nueva naturaleza divina. Entonces yo tengo que examinar si los frutos que estoy dando están representando a Cristo, estoy participando de lo de Cristo. Porque si no, esos frutos tengo que podarlos, tengo que cortarlos. ¿Saben? La palabra Salvador en la Biblia, en el Nuevo Testamento, creo que aparece poco más de 70 veces. La palabra Señor aparece más de 2000 veces. El Señor está mucho más interesado que usted y yo comprendamos el concepto Señor al concepto Salvador. Porque a todos nos gustan que nos salven. Pero la salvación del Señor se manifiesta en cada área de tu vida. No solamente es ser libre de la ira venidera cuando llegue la consumación de los tiempos. No, es que el diablo quiere matar tu matrimonio, matar tu vida espiritual, matar tu ministerio, destruir tus hijos, tu familia, destruir tu testimonio delante de los hombres. El enemigo vino para matar, mentir y destruir, y él no tiene prisa, hila muy fino. Y muchos entran por la puerta ancha y el camino espacioso, pero llegan a su final y nos chocamos contra muros y no avanzamos. Y muchas veces experimentamos ruina. Lo que está diciendo el Señor
que como en el desierto la tierra se abrió y se tragó a muchos, la prueba, el desierto, lo que te está diciendo, ten en cuenta eso. No te endurezcas, escucha mi palabra. Acércate a mí, ten confianza, habita en mi presencia, entra en mi reposo. Deja que yo repose sobre ti. Así que fíjense en el versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, ¿cuántos santos hay aquí? Amén. Sí, ahí, levántalo con fe. Santos. Amén. Somos santos. ¿Qué pasa, Yolanda? Porque eres santo. Somos santas, en tu caso. Somos santos. Porque Cristo es santo. Por eso somos santos. Amén. Y también la Biblia luego te implica que dice, como Él es santo, sé tú santo. Por tanto, hermanos santos, y cuando decimos hermanos, abarca los dos géneros, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjate, vuelve a usar otra vez la palabra participantes. Y habla de un llamamiento celestial. Y así es como comienza el texto. Y lo que está diciendo es, ¿ves? Otra vez vuelve a condicionar. Normalmente las promesas bíblicas están condicionadas. Tienen un condicionante, es decir, Dios te va a preparar para recibir las promesas. Las promesas no te caen así por no. La primera promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, y ahora te da la promesa. Y serás de largos días sobre la tierra. O sea, las promesas vienen condicionadas porque al que Dios más le da, más le demanda. Entonces Dios siempre nos prepara y por eso condiciona, porque te va a demandar lo que te da. De gracia recibiste, de gracia vas a dar. Bueno, mis hermanos, y ahora uso una palabra que dice considerad. O sea, hermanos, sois participantes del llamamiento celestial. Considerad. Analiza, examina, evalúa. Tienes que tener en cuenta a Jesús. Si tú quieres participar de tu llamamiento, que es celestial, no es terrenal. Tu ciudadanía es celestial, tu patria es celestial. No es de esta tierra, el llamado es celestial. Tienes que tener en cuenta a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Lo que está diciendo es que Jesús como apóstol representa a Dios ante la humanidad, representa a Dios delante de la humanidad, y como sumo sacerdote Él representa al creyente ante Dios intercediendo por él. Esto tiene un mensaje para ti y para mí. Lo que está diciendo es, usted tiene que considerar esto para participar del llamamiento celestial. Es decir, usted y yo como iglesia tenemos que considerar nuestro llamado o nuestra implicación apostólica en el sentido de que somos enviados a representar a Dios delante de la humanidad. ¿Ves? Somos embajadores de Cristo. ¿Cómo estás representando a Cristo delante de la humanidad? Y un sacerdocio que representa a las personas ante Dios intercediendo por ellas. ¿Ves? Usted y yo intercedemos por nuestra vida interpersonal, por aquellos que conocemos, porque tenemos la sangre del animal sacrificado que es Cristo como el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Así nosotros entramos a la presencia de Dios con la sangre del Cordero para interceder por las personas. Entonces, la Iglesia es apostólica, representa a Dios delante de la humanidad. Tenemos un ministerio sacerdotal, representamos a la humanidad delante de Dios, intercediendo por ellos. Así que ahí es donde nosotros llevamos a cabo la misión, compartiendo el mensaje del Evangelio. Usted es participante de Cristo. Al Padre le ha placido darle el reino. Todas las cosas nos han sido dadas por el Señor. Jesús vino a revelar la vida y la inmortalidad, la eternidad.
En usted está la vida eterna. A través de usted se revela la vida y se revela la eternidad. El Señor vino para darnos paz, porque en Él estaba una paz inquebrantable. Esa paz está en usted. Usted está participando de esa paz y usted está representando a Dios delante de la humanidad. ¿Cómo puede haber un cristiano en guerra con sus vecinos? No puede ser. ¿Cómo usted va a expresar el Evangelio si usted no tiene paz? Si es el Evangelio de la paz. Partícipes de Cristo. Es decir, 2 de Corintios, a partir del capítulo 3, en el capítulo 5, versículo 18, dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, el Señor te usa a ti para reconciliar a la gente con Dios. Qué hermoso eso. O sea, Dios establece por medio de su Hijo una relación en usted y pone su Espíritu Santo en usted. Y ahora el Espíritu a través de usted convence a mucha gente de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué Dios te usa para reconciliar a la gente con Él? Porque usted mantiene una relación personal con Cristo. Porque cuando usted camina con Jesús, la gente no puede ver a Jesús, pero te puede ver a ti. Y cuando usted manifiesta lo de Cristo, la gente dice, esta mujer tiene algo especial. Y no es como Sevilla, sino tiene algo especial. Es Cristo lo que marca la diferencia. O sea, el Señor habita en plenitud de gozo. Cuando Él reposa, el gozo viene sobre usted. Y la gente, hasta cuando hace mal tiempo, parece que para usted siempre es primavera. Y usted se levanta y está en la presencia y le inunda el reposo de Dios. Y usted llega y todo el mundo en el trabajo a las 7 de la mañana con cara de pez. Y usted, aleluya, gloria a Dios. Y realmente la gente, oye, ¿qué te pasa? ¡Wow! Y tienes un puente para contarle a la gente. Porque aunque estemos en el desierto, usted está experimentando el poder, la presencia de Dios. Que la incredulidad, cuando quiera abordarte y decirte, Él no está, Él no va a intervenir en estas áreas, te vas a ahogar ahí. Dile, no, el Señor no dice eso. El Señor dice que mantenga firme mi profesión. Él me dará la salida. O sea, hay tantas cosas para ser partícipes de Cristo. Pero el fin es poder expresar a Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento. Vamos a orar por la palabra. Padre Santo, te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor. Oramos para que tú la siembres en lo profundo de nuestros corazones. Haz el milagro para que seamos productivos a 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a participar, Señor, de lo que Cristo es, de lo que tú has puesto de Cristo en nosotros. Ayúdanos a desarrollar, a prosperar lo de Cristo, a participar, a escoger bien, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Señor, te pedimos perdón en todo lo que nos hemos endurecido. Amén. Y te rogamos que tú rompas toda dureza de nuestro corazón. En lo que hemos caído, en lo que tu amor se ha enfriado en nosotros, por favor, vuélvenos a subir. Que tu amor arda, Señor, en nosotros. Queremos que nuestras lámparas ardan de amor por ti, Jesús. Por favor, no dejes de hablarnos, de guiarnos en cada área, en el desierto. Ayúdanos a ser partícipes de tu Hijo, Padre. Ayúdanos, Señor, a guardar la seguridad, a recordar esa fidelidad, ese anhelo, esa pasión del principio. Que no la perdamos, por favor. Ten misericordia, Padre, por favor. No permitas, Señor, que tu Espíritu, Señor, traiga convencimiento, nos hable, nos redarguya, nos instruya. Por favor, Señor, ayúdanos a sufrir
esa violencia que sufría Juan el Bautista, ese anhelo, ese fervor, esa pasión descontrolada por ti. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias porque cada día notamos tu amor y misericordia, tu cuidado y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.